Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que tengas tiempo y disposición de ver este video. El día de hoy vamos a tratar acerca de conceptos, definiciones o características que tiene un planteamiento del problema. ¿Cuál es la función del planteamiento del problema? La función del planteamiento del problema consiste en revelarle al investigador si su proyecto de investigación es viable, es decir, se puede realizar, y dentro de los tiempos y recursos disponibles. Es decir, tenemos que ver cosas a corto y mediano plazo, que veamos nosotros el resultado, no cosas a largo plazo de las cuales a lo mejor nunca veremos el resultado. El planteamiento del problema surge de plantearse las siguientes preguntas de reflexión. Pregunta número 1. ¿Qué tema se quiere tomar como eje de la investigación? ¿Por qué y para qué? ¿De dónde se parte y a dónde se pretende llegar? La definición. Primeramente, tenemos que presentar la descripción general de la situación actual. Posteriormente, estructurar formalmente esa idea de qué es lo que está sucediendo, por lo cual elegimos ese tema de investigación. Las características. ¿Qué queremos modificar con nuestro proyecto? Vamos de lo general a lo específico. Debemos entonces de ser conciso en lo que redactamos y conectar con las ideas. Siempre trato de encuadrar las cosas en pequeñas, vamos a llamarlo así, formulitas o composiciones que te llevarán al resultado de. ¿Para qué? Pues para que tú puedas autoevaluar tu proyecto y en esa autoevaluación aprendas a ser crítico de las cosas que estás haciendo. Es decir, que tú solo puedas decir estoy bien, estoy mal, sin que esperes que el maestro, el titular o el facilitador te diga que estás bien o estás mal. Errores comunes en el planteamiento del problema. El planteamiento del problema no debe tratar más de un problema. El planteamiento del problema no debe asignar una causa. El planteamiento del problema no debe exponer culpables. Y el planteamiento del problema no debe ofrecer una solución. Estos son los errores más comunes que se realizan en los planteamientos del problema. ¿Por qué te los estoy marcando? Pues para que nosotros no cometamos esos errores comunes. ¿Cómo se formula ese planteamiento del problema? Pues bueno, se compone de varias partes, entre ellas los antecedentes, el diagnóstico actual y como fundamento. Eso es lo que me va a arrojar el planteamiento del problema. Y recordar algo muy importante, por eso a muchos de ustedes les estuve haciendo énfasis. Un título no es una pregunta. Maestra, pero no es pregunta, sí es pregunta sin signo de interrogación. El título se debe de transformar en pregunta. Por eso insistí mucho, revisa la formulita que yo te di para que logres conformar un título de investigación. Si algo está fallando, tienes que ajustarlo y volver a revisar con los componentes que te di, porque el título se va a transformar en pregunta. Preguntas para responder en el párrafo de planteamiento del problema. El planteamiento del problema inicia con un párrafo en el cual voy a dar énfasis en el por qué se está investigando eso, cuál es el objetivo de investigar eso, que decidí yo investigar. ¿Qué es?
¿Cómo se viene dando? ¿Cuáles son las características? ¿Desde cuándo? ¿Cómo ha venido dándose? ¿Qué relación existe entre? ¿Cuál es la relación que se da entre? ¿Por qué produce efectos en? ¿Cuáles son las causas de? ¿Y qué factores han generado? Todas esas preguntas podemos responderlas en el párrafo de planteamiento del problema. No quiere decir que todas, obviamente, porque es un párrafo. Un párrafo es de 4 a 12 líneas. Eso es un párrafo. Ejemplo de planteamiento del problema. La arteterapia es empleada como técnica de desarrollo emocional en adolescentes, pues además de ayudarles a expresar sus emociones, los habilita en la liberación de problemas y los posibilita como seres integrales capaces de tomar decisiones, hacerse responsables de ellas y adquirir técnicas de afrontamiento para el futuro. Dentro de nuestro contexto escolar, es posible incorporar la arteterapia en la asignatura de artes visuales, llevando el programa que marca la SEP, pero innovando e incorporando actividades tendientes a identificar, reconocer y regular las emociones para modificar conductas. Debido a lo planteado, se establece la siguiente pregunta de investigación. ¿Será posible modificar conductas en los adolescentes con el empleo de arteterapia como parte de las actividades de la asignatura de artes visuales? Aquí te estoy mostrando un ejemplo de párrafos introductorios muy cortos, que podrían ser de hecho un solo párrafo. Párrafos introductorios de lo que está pasando, que me ayudan a darme cuenta del por qué estoy planteando la pregunta de investigación. Ahora tendrás que redactar tu planteamiento del problema. Recuerda, es un párrafo que enfatiza el problema a investigar, es decir, lo hace evidente y patente en el contexto. El párrafo redactado es el que da lugar a la pregunta de investigación. Sirve de preámbulo o introducción para presentar esa pregunta. Eso es el planteamiento del problema. ¿Cuál va a ser la actividad que vas a desarrollar? Escribir tu pregunta de investigación. Y veremos si después de escribirla puedes identificar cuál es tu título propuesto de investigación. Es decir, una vez que conformes la pregunta, ¿podrás descomponerla y volver a regresar al título? Si lo puedes hacer, quiere decir que tu título de investigación está bien planteado y por consecuencia la pregunta también. ¿Te animas a realizar este ejercicio? ¿Te atreves a autoevaluarte? ¿Te atreves a ser crítico de tu propio trabajo? De eso se trata la investigación. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.